Buenas noches con todos. El grupo de los pepinillos les va a presentar el método de aforos de velocidad por trazadores fluorescentes o colorantes. Los integrantes son Aguirre Ariel, Capu Joel, Villajo Johnny, Lozano Kevin, Ramírez Kevin y Reyes Brian. ¿En qué consiste? El presente método se define en la incorporación de trazadores a la corriente, aplicada en un tiempo definido. Este método es usado en corrientes donde es difícil la aplicación de otros métodos. Algunas corrientes de aplicación son los cauces anchos, pendientes muy pronunciadas de corriente o cauces con lechos inestables. Siguiente. Como tal, el proceso se realiza aguas abajo, a una distancia que esté apartada del sitio donde se inyecta el trazador, para así medir la concentración y muestreos y finalmente hallar el caudal. Este método suele tener equipos que ya realizan estas mediciones. En el caso de fluorescentes se emplea el fluorímetro. Siguiente, por favor. Trazador a emplear. Este método de aforo posee tres trazadores de usar: químico fluorescente y material radiactivo. No obstante, el trazador fluorescente a emplear se llama rodamina, la cual deberá tener una cierta concentración de sal, en este caso 1/1011 partículas por millón. Siguiente. Determinación de caudal. Para hallar el caudal existe una velocidad de dispersión del colorante, la cual se relaciona con la velocidad de agua. Es a partir de dicha información que calculamos el caudal. Existen dos maneras para definirlo: la inyección rápida de volumen de trazador y la inyección a un caudal constante. Siguiente. Inyección rápida de volumen de trazador. Suponiendo que en una sección 1 de un río se adiciona un pequeño volumen de trazador B1 con una concentración alta de C1, si existe en el río una concentración C0, el perfil de concentraciones en el río se comporta con el tiempo como se observa en la gráfica, de modo que los cálculos quedan de esta manera. Siguiente. Donde Q es el caudal de la corriente que se desea conocer, el C1 es la concentración del trazador, el B1 es el volumen del trazador, el C2 es la función que define la concentración del trazador en el punto de control en función de T, y C0 es la concentración encontrada en el río antes de la dosificación. Inyección a un caudal constante. En los aforos químicos o radioactivos se añade de forma continua y constante una concentración conocida como C1 de una sustancia química o radioactiva a la corriente cuyo caudal Q desea determinarse. Considerar que es un método para trazador químico. Siguiente. De modo que por estequiometría resulta en la siguiente fórmula, lo que significa que cuando un caudal constante Q minúscula de una solución salina es descargado dentro del caudal, conteniendo las mismas constituyentes a la concentración C2, la mezcla resultante de caudales Q más Q minúscula alcanzará una concentración C proporcional a las concentraciones iniciales C1 y C2 de los caudales antes del mezclado, como indica la siguiente expresión que resulta en la siguiente fórmula. Siguiente. Ventajas. Como ventajas tenemos que el método de trazadores fluorescentes proporciona mediciones precisas de la velocidad del agua. Generalmente se utiliza en cauces muy anchos, en pendientes muy pronunciadas, en ríos de régimen torrencial o en cauces con líneas de flujo desordenadas en las secciones de foro. Es seguro para el medio ambiente y no tiene impactos negativos significativos. Este método es no intrusivo, lo que significa que no requiere la instalación de equipos o estructuras adicionales en el río. Como desventajas tenemos que presenta algunas limitaciones para las sustancias a utilizar como trazador, las cuales son que deben ser fácilmente solubles, la concentración en el agua debe ser baja, no deben reaccionar químicamente ni deben ser absorbidas por otras sustancias dentro del agua de la corriente. Las sustancias deben ser fácilmente detectables, no debe ser un producto para el aforo ni para formas de vida que dependen del cuerpo de agua y su costo debe ser accesible. Siguiente. Y como síntesis tenemos que el uso de colorantes para medir el caudal en corrientes de agua es una técnica práctica y efectiva en hidrología. Proporciona una forma relativamente sencilla de estimar el caudal y comprender los patrones de flujo en ríos y corrientes, pero es necesario tener en cuenta sus limitaciones y considerar la combinación con otras técnicas para obtener resultados más confiables. Gracias.